Estamos en compañía del señor Francisco Morales, profesor de Derecho Constitucional y exsecretario general del Tribunal Constitucional, y por supuesto vamos a hablar sobre la Constitución de 1993 y, ojo, las modificaciones que plantea el referéndum y planteará la reforma política en nuestro país. ¿Cómo va a cambiar esa Constitución? Para entender cómo cambiará, definitivamente tenemos que andar primero en cómo es, en conocerla. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Esa Constitución de 1993 ha respondido, por supuesto, a una evolución. La primera de nuestras constituciones, me parece, se creó en 1823, ¿es correcto? Sí, efectivamente, en 1823, después de la independencia, ¿no? Luego de que se dieran unas llamadas bases de la Constitución. Y como dijo un ilustre jurista peruano, el Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones. Entonces, hoy, paradójicamente, tenemos una Constitución de 1993 que ha sido bastante criticada, sobre todo en su legitimidad de origen, pero que hemos visto que contra todo pronóstico está vigente hasta hoy. Y ha permitido dos cosas importantes: sucesivas transiciones democráticas, ¿no? Y un desarrollo económico importante. Entonces, si bien es cierto, las reformas constitucionales son necesarias para ir actualizándola, esta Constitución ya ha tenido más de 30 reformas constitucionales. Más de 30 reformas constitucionales. Entonces, bueno, nos ha tocado una coyuntura donde se están haciendo algunas reformas en la parte política, ¿no? Es saludable, el Congreso está debatiendo, ya hemos tenido por primera vez un referéndum para aprobar reformas constitucionales, lo cual ha sido histórico, y vemos que la Constitución está funcionando. Desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva jurídica, esta Constitución funciona. Entonces, lo que hay que hacer es seguir mejorándola y, sobre todo, que los peruanos nos acostumbremos a vivir bajo un Estado constitucional y bajo estas reglas, ¿no? Eso es lo fundamental. Bueno, y lo que dice es muy importante porque señala además diferentes escenarios, ¿no? En el debate se habla a veces de una constitución nueva, se dice que esa ya ha tenido muchísimos años, que no ha funcionado. Por otro lado, otro escenario sería permanecer con esa constitución, pero con ajustes, como ha mencionado también, ajustes que ya se han realizado. ¿Qué sería en realidad lo que necesita el país, más allá de lo que viene con el gusto quizá de aquellos que toman las decisiones, ¿no? Exactamente, usted dice algo muy cierto, ¿no? No se trata de lo que a mí me gustaría más, no, sino observemos con calma la realidad comparada, la realidad constitucional comparada. Por ejemplo, los Estados Unidos ha podido vivir y ha tenido el gran desarrollo que tiene con una constitución muy antigua, una constitución del siglo XVIII. Pero se mantiene. ¿Quién la actualiza? El Supremo Tribunal Federal. Perdón, sí, el Supremo Tribunal Federal, a través de la jurisprudencia, las prácticas políticas. No significa que no está acorde a la realidad. Se va a ir reinterpretando. Pero ¿qué ocurre? Que los americanos creen en su Constitución, la quieren. Muy bien. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se dictó una ley fundamental de Bonn, que ni siquiera era considerada como una constitución, sino era una ley transitoria, hasta que se reunificaran. Fue tan buena esta ley transitoria que los alemanes se reunificaron y no la han modificado, la mantienen. Entonces, lo que nos demuestra la experiencia constitucional comparada es que las constituciones son de larga data, ¿no? Duran mucho, pero ¿eso qué genera? Genera estabilidad jurídica. Piense usted en el trabajo que viene realizando el Tribunal Constitucional desde su instalación en 1996. Todo eso, ese cuerpo jurisprudencial de doctrina, de actualización, de protección de los derechos. ¿Nos vamos a dar una nueva Constitución para recrear todo? Tranquilos. Hagamos que esta Constitución se aplique, sea verdadera. Acostumbrémonos a vivir con una Constitución durante un largo periodo de tiempo en este siglo XXI. Y después, quizás las futuras generaciones verán que sea necesario cambiar o no la Constitución. Eso, ¿no? ¿Qué detona el cambio entonces? ¿Qué tipo de principios o necesidades de un país son las que deberían finalmente traer una nueva Constitución? Cuando la sociedad está frente a cambios sustanciales, ¿no? Por ejemplo, esta Constitución obedece a fines del siglo XX, pero se proyecta, por ejemplo, en términos económicos a una apertura económica y tiene el catálogo de derechos. ¿Cuándo habrá una nueva Constitución? Cuando seamos un país desarrollado. Cuando seamos un país desarrollado, cuando tengamos niveles de pobreza cero, cuando el nivel educativo sea alto, cuando podamos convivir en una sociedad sin convulsiones. Ahora, algunos creen que la fórmula es inversa.
¿no? Que quizá con una nueva Constitución se le dé paso a ese desarrollo. Creo yo, por la experiencia, por estudiar y observar la realidad de otros países, y como lo dicen grandes juristas también, una Constitución no va a cambiar la realidad del Perú. La realidad del Perú la hacemos nosotros los peruanos. Entonces yo repito eso. Primero acostumbrémonos a vivir cumpliendo la Constitución, cumpliendo los derechos, las leyes. Si no, podemos seguir dándonos constituciones. Ahora, desde la perspectiva académica, los estudios del derecho constitucional parten de una Constitución vigente. Nosotros no tenemos un gran desarrollo dogmático, teórico sobre la Constitución. ¿Sabe por qué, señorita? Porque cada cierto tiempo cambiamos de Constitución. Entonces los fundamentos, entonces... No se puede ahondar. No se puede profundizar, exactamente, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, desde la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres, que coordinamos, ¿no? Ahí nosotros propendemos a hacer los estudios dogmáticos de la Constitución, de las instituciones. Entonces hay que ver con más calma, ¿no? Y cambiar una Constitución radicalmente todo, no creo que sea la alternativa. Y en su experiencia justamente en esta maestría, usted que escucha a tantos jóvenes, ¿cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Qué tipo de ajustes y modificaciones consideran ellos podría tener la Constitución actual? Más allá de los instrumentos que ya están siendo debatidos, ¿no es cierto? Como los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo. Por ejemplo, hace poco se ha presentado un proyecto de reforma de los principios generales del régimen económico. Y justamente yo les hice una práctica a los alumnos para que evaluaran y vean este proyecto y qué opinaban ellos a la luz de una serie de lecturas. Y la mayoría de los jóvenes apostaban porque se mantenga el régimen económico. Recordemos, ya son más de 2 décadas que vivimos en un modelo económico de economía abierta, de régimen de mercado y de economía social de mercado, ¿no? Entonces nuestras instituciones, los jóvenes, todos nos estamos adaptando a ese modelo, ¿no? Entonces ellos, más o menos los jóvenes, al menos mis alumnos, plantearon que se mantenga este régimen, ¿no? Y al contrario, que se preserve. O sea, las posiciones estatistas, las posiciones de economía cerrada, no han dado buenos resultados en el mundo ni en el Perú en los años 70. Bueno, y es importante eso, ¿no? Tener el diagnóstico clarísimo antes de cualquier modificación, ajuste. Sin embargo, quisiera preguntarle también, porque bueno, esas modificaciones finalmente vendrán, van a venir también con el referéndum, vendrán quizá con el debate al interior de la Comisión de Constitución, incluso con instrumentos como los que ha planteado ya el Jurado Nacional de Elecciones y su Código Electoral. ¿Qué tipo de respaldo se necesita para llevar a cabo una modificación en una Carta Magna? Y hablo de respaldo profesional, ¿no? La expertise de aquel experto justamente en Derecho Constitucional. Bueno, en primer lugar felicito al Jurado Nacional de Elecciones, al señor presidente y a sus integrantes por esta excelente iniciativa, ¿no? No creo que nadie esté en desacuerdo en que se constituya un código electoral. Y ya se ha presentado una propuesta de más de 300 artículos, ¿no? Que en su momento deberá ser debatida, porque esto no es una iniciativa privada, esto no es una iniciativa de la academia, no, esta es la iniciativa de un órgano constitucional autónomo fundamental para la convivencia en democracia representativa. Entonces ese proyecto debe ser estudiado. Claro, en este momento se están abocados a las 4 reformas planteadas por el Ejecutivo. Han establecido prioridades, ¿no? Claro, bueno, se terminará esto y lo que tiene que hacer el nuevo Congreso, la nueva mesa directiva, es poner este tema en debate. Es una propuesta seria, es una propuesta orgánica, que lo que hace es unificar una serie de leyes dispersas y que tiene muchos puntos importantes, dentro de los cuales yo podría solamente mencionar 2 que me interesan, que me han llamado la atención, que es la obligatoriedad de presentar planes de gobierno. Eso ya existe exactamente, pero hemos visto la anécdota en las últimas elecciones que unos acusaban que se habían plagiado el plan de gobierno a otros. O sea, imagínense ese nivel. Entonces, estos planes de gobierno deben estar alineados al Plan Nacional Bicentenario, a los planes de gobierno, al Acuerdo Nacional y a la Constitución. O sea, si yo voy a plantear un plan de gobierno donde digo que voy a cambiar todo lo que dice la Constitución, quiere decir que no estoy jugando en el marco de lo que marca lo que nos determina la Constitución, ¿no? Eso es por un lado. Y otra reforma que me parece importante, y ahí yo soy un poco radical, es que ya se debe instaurar el voto electrónico. El proyecto de ley dice que se instaurará paulatinamente,
pero ya en la cuestión electrónica no debemos hacerlo paulatinamente. Bueno, más aún cuando hay una ley de gobierno digital que busca justamente minimizar la brecha que existe en nuestro país, ¿no? Tenemos algunos países bálticos, como uno de los países bálticos es un país que se ha convertido en un país totalmente digital. En el Brasil, que son 200 millones de habitantes, el día de las elecciones, en la misma noche, se sabe el resultado final. Porque ellos tienen un mecanismo que se llama la urna electoral, la urna electrónica. Es como una especie de teléfono, por la tecnología, ¿no? y uno marca sus opciones. Yo he votado electrónicamente en la última elección, ¿no? Y eso, saludo, el sistema electoral en el Perú funciona magníficamente. Entonces, yo creo que hay que ser audaces y ya, el jurado, la OMPE, hacer un debate e ir con fuerza a la instauración del voto electrónico. Me parece que sería una gran revolución. El Poder Judicial está haciendo sus reformas del expediente virtual, o sea, todos nos estamos encaminando a eso. Bueno, sin duda las reformas necesitan y requieren audacia, como usted lo menciona, pero también expertise para que éstas funcionen y generen un impacto positivo en la población. ¿Cuánto considera usted que necesita el peruano acercarse a su Constitución, conocerla, hacerla propia? Bueno, eso sí, o sea, conocer la Constitución nos falta mucho, ¿no? Porque hablamos ahora de modificaciones y quizá el televidente no conoce ni siquiera los artículos o muchos de ellos son los más importantes. Efectivamente, ¿no? Debemos poner mucho énfasis en conocer la Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones con su canal de televisión hace un magnífico trabajo en la difusión de los temas electorales, de derechos, y sobre todo de la democracia. Y ahí está la Constitución, ¿no? Habrá que hacer una difusión más masiva de los derechos, de la organización y de todo lo que nos establece la Constitución. Muy bien, bueno, le agradecemos muchísimo su visita, por habernos acompañado. Gracias a Francisco Morales. ¿Algo que usted quisiera agregar? Bueno, yo no sé si voy a aprovechar las pantallas del TV Jurado Nacional de Elecciones para invitarlos, ¿no? A los abogados, juristas del Jurado Nacional de Elecciones, del Poder Judicial, Ministerio Público, del Congreso, ¿no? A que vean una alternativa en el estudio del Derecho Constitucional en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Los invito gratamente a que estudien con nosotros todos estos temas tan importantes que necesita el país. Señor Morales, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Francisco Morales, profesor de Derecho Constitucional y exsecretario general del Tribunal Constitucional.